Bueno, vamos a comenzar, queridos hermanos, para no perder la paz ante tantas calamidades que se nos vienen encima, para vencer tus temores, tus miedos y congojas, para seguir adelante en medio de tantas cosas que nos turban. Es necesario recordar que vamos caminando a un glorioso amanecer. Quisiera comenzar con una historia que nos puede ayudar aquí del libro Cómo encontrar la paz del corazón. Había un rey que tenía un siervo muy alegre, bastante despreocupado y con una actitud extremadamente positiva. Parecía que a él nada le angustiaba ni entristecía. Si hacía sol, exclamaba: ¡ah, qué bueno! Si estaba nublado y llovía torrentes, igualmente decía: ¡ah, qué bien! Incluso cuando le sucedían cosas malas o desagradables, siempre encontraba algo positivo y se reía de sí mismo, de manera que siempre estaba de buen humor. Esto hacía de él una excelente y amena compañía, y por eso, aunque no era de la nobleza, el rey, que era de carácter totalmente opuesto, gruñón y negativo, y le agobiaba los muchos problemas de su cargo, le pedía con frecuencia que lo acompañara en sus viajes y momentos de ocio. Un día el rey lo invitó a ir de cacería, y estando en el bosque, mientras se preparaba para la aventura, al rey se le cayó la escopeta y ésta se disparó, le hirió la mano y le voló un dedo. El rey corrió a donde estaba su siervo y mostrándole el dedo sangrante le dijo: ¡mira lo que me pasó! ¡Se me cayó la escopeta y me volé un dedo! Y el siervo, sin pensarlo, dijo: ¡ah, qué bien! ¿Pero cómo? ¿Te estás burlando de mí? ¿Mereces que te mande al calabozo? ¡Ah, qué bueno!, respondió sin pensar. Al escuchar aquella osadía del siervo, el rey indignado mandó quitarle todos los privilegios y encerrarlo en el calabozo. Pasaron 6 meses y el rey volvió a salir de cacería, esta vez buscando emociones más fuertes. Decidió ir al África a cazar leones, pero con tan mala suerte que en vez de cazar un león, los caníbales lo cazaron a él y a todo su séquito. Como el rey era el más gordo del grupo, fue el primero que ataron los caníbales y metieron en el calderón que ya estaba puesto sobre la leña. Pero cuando el jefe de los caníbales se acercó a ver el manjar que le estaba preparado, notó que al rey le faltaba un dedo y, creyendo que lo había mordido un perro rabioso, mandó que lo sacaran inmediatamente y lo dejaran ir. El rey, contento de haberse librado de la muerte que ya veía inminente, regresó feliz a su palacio. Entonces se acordó de su siervo y, arrepentido de haberle tratado de mala manera, bajó personalmente a sacarlo del calabozo y, emocionado, le dio un fuerte abrazo. El siervo, sorprendido, le preguntó que a qué se debía aquel cambio tan repentino. Y el rey le contó lo sucedido. Fíjate lo que me sucedió. Me fui a cazar leones al África. Ah, qué bien, dijo el siervo. Y me agarraron los caníbales. Ah, qué bueno. Pero resulta que llegó el jefe de la tribu y notó que me faltaba un dedo. Ah, qué bien. Y como pensó que me había mordido algún animal, me soltaron y me dejaron ir. Ah, qué bueno. En cambio, a ti te encerré en el calabozo. Ah, qué bien. El rey, al escuchar aquella actitud sin sentido del siervo, que a todo respondía: ah, qué bien, ah, qué bueno, no pudo más y le dijo muy molesto: ya me tienes harto y me dan ganas de dejarte aquí en el calabozo. Para todo respondes: ah, qué bien, ah, qué bueno. A ver, dime, ¿qué tuvo de bueno que te metieran en el calabozo? Pues muy sencillo, su majestad, dijo el siervo con toda calma. Piense usted que si no me hubiera metido en el calabozo, entonces hubiera ido de cacería con usted al África y con seguridad los caníbales me hubieran comido a mí. Y el rey respondió: ah, qué bien. Es importante poner atención a que al siervo no se le ahorró el sufrimiento de las injusticias sufridas y el haber tenido que pasar
6 meses en el calabozo. El verdadero optimista no es el que ve las cosas malas como buenas. Esto sería un autoengaño, sino el que sabe y está persuadido de que hay otra perspectiva superior que va tejiendo nuestra historia y que si confiamos en Dios, al final todo saldrá bien. Como dice San Pablo, todo contribuye al bien de los que aman a Dios. Lo acabamos de leer, esa frase de San Pablo, la acabamos de leer en esta semana, y es precisamente el mensaje que les quiero dar. Vienen muchas dificultades, vienen muchas tribulaciones, pero lo que debes saber, y no lo vas a entender hasta que no venga el resultado final, que el resultado final es un nuevo amanecer, el triunfo de María y el reinado de Cristo. Entonces, es eso que no sabemos ni hemos experimentado lo que nos puede ayudar a aguantar estos tiempos un poco difíciles, que repito, nos faltan 5 años de purificación. Llegamos hasta el 2024, pero todos estos años de purificación, que comenzó el 2018, faltan 5 años todavía para los 7 años de purificación, no serán más difíciles ni más duros que un día en el purgatorio. Un día en el purgatorio. Así que el evangelio no tiene que ver nada con el optimismo. Tiene que ver con la virtud. Y la virtud que tenemos que ejercer en este tiempo es la de la esperanza. Estamos en tiempos de gran confusión. Tenemos 2 papas vestidos de blanco viviendo en el Vaticano, con el anillo en la mano y pensando diferente. Y lo más curioso es que muy pocos saben interpretar lo que sucede ante sus ojos. Tenemos 2 Cristos, 2 mujeres, 2 iglesias, 2 papas, 2 testigos. ¿Qué significa todo esto? Esto lo entendían todos, comenzando por San Agustín, que dijo: 2 amores construyeron 2 ciudades, la ciudad de Dios, donde se ama a Dios hasta el desprecio de uno mismo, y la ciudad de las tinieblas, donde se desprecia a Dios hasta el orgullo y enaltecimiento de uno mismo. La única diferencia de los tiempos de San Agustín a los nuestros es que estamos llegando al final de la batalla entre estos 2 ejércitos. De un lado, el ejército de María, la iglesia triunfante, militante y purgante. Del otro, el demonio con todos sus aliados. Entonces, no solo existe Cristo y el anticristo, sino también la iglesia y la antiiglesia, el papa y el antipapa, el evangelio y el antievangelio, la esposa y la ramera. No se necesita una luz especial para distinguir, ni una revelación de lo alto. Basta que conozcamos a fondo el evangelio. Por otro lado, vemos que los vigías de las almenas están dormidos, mientras el enemigo trabaja preparando el golpe de gracia al cuerpo místico de Cristo. Es decir, se repite todo como sucedió en el huerto de los olivos. La negación de Pedro, el temor de Pedro, los apóstoles dormidos durante la agonía de nuestro Señor. Por eso aquí necesito hacer algunas aclaraciones antes de seguir adelante. Todo se repite, todo se va a volver a repetir. La pasión de Cristo se va a repetir en su iglesia literalmente hasta el punto que nos parezca a nosotros que la iglesia pereció, exactamente como sucedió con Jesucristo, que creyeron que todo había acabado con la cruz, pero después renacerá una nueva iglesia, nueva Jerusalén, la mujer de Cristo, la esposa, la novia engalanada. Entonces, aquí aclaro algunas cosas. Desgraciadamente esto es necesario porque estoy dando una charla pública y entre el público me están espiando, me está gente que espera a que me equivoque en algo para denunciarme. Entonces tengo que ser muy prudente y no puedo hablar con mucha claridad. Tengo que hablar hasta cierto punto en clave y tengo que dar algunos puntos para su reflexión.
Así que aclaro, primer punto, esta charla es solo para los que pertenecen al remanente fiel y han hecho su consagración a María, para nadie más. Al remanente fiel pertenecen los que se han consagrado a María según Montfort y viven su consagración, se dejan guiar por la estrella de la mañana y tienen su mirada en las cosas de arriba. Nada de lo que voy a decir es dogmático. Dejo todo a su juicio y a juicio de la Iglesia. Rechazo todo lo que pueda decir y sea contrario al Evangelio, a la tradición y al magisterio perenne de la Iglesia. Llevo 26 años preparando esta charla. Le he pedido luz al Espíritu Santo. Sé que lo que digo es verdad, pero nadie está obligado a creer. Nada de lo que digo lo sé por revelación directa. Dios a mí no me ha hecho ninguna revelación, pero creo en la revelación de Dios. La Virgen no se me aparece, pero creo en los mensajes de la Virgen. No tengo sueños de ángeles ni visiones celestes, pero creo que el cielo sí nos habla. A pesar de eso, yo creo en el cielo que habla, en las profecías marinas que no nos engañan y en los signos de los tiempos son tan claros, que cualquiera analizándolos a la luz del Evangelio podrá llegar a las mismas conclusiones que yo voy a llegar. Estamos ya en los últimos tiempos y creo que todo pasará en esta generación. Quinto, todo lo que digo, cualquiera lo puede verificar si lee el Evangelio, estudia las profecías y pide ayuda al Espíritu Santo. Por ello, mi recomendación es tomen nota de todo. No se crean nada de lo que voy a decir. Es decir, no pongan su fe en el Padre Rivas. A mí no me habla Dios. No pongan su fe en el Padre Rivas. Pónganla en el Evangelio y en el mensaje, en los mensajes de la Virgen María. Es verdad que hay falsos profetas, pero la Virgen María no es un falso profeta. Y eso que lo sepa toda la Iglesia. La Virgen María no es un falso profeta. La Virgen María sí habla, el cielo sí habla, el cielo no es indiferente a nada de lo que pasa, y nada de lo que pasa, ni en el mundo, ni en la Iglesia, ni en el mundo, ni en la Iglesia, está fuera del control de Dios. Todo lo que voy a decir, sexto punto, está en 3 libros que he escrito. Primero, lo que está por venir, que lo escribí hasta antes de hasta la renuncia del Papa Benedicto, para que no le echen la culpa al Papa actual de todo lo que pasa. Ya venía desde atrás todo esto. Después, Triunfará, donde relato la experiencia de un exorcismo o sanación que hizo el Papa Francisco. Ahí está la fotografía del Papa haciendo un exorcismo en la Plaza San Pedro, o la oración de liberación. Y finalmente el último libro, el retorno de Cristo. Todo lo dejo a juicio de la Iglesia. Por eso vamos a comenzar. Esa fue la introducción, eso es lo que voy a hablar durante toda esta conferencia. Así que vamos a comenzar con una pequeña oración y un canto al Espíritu Santo, si se puede. Primero hacemos la oración y después hacemos un canto al Espíritu Santo. La oración es bien sencilla. Levanten sus manos todos, los quiero ver. No jueguen con el celular, apaguen sus celulares, por favor. Levanten las manos todos. Digan, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión. Ven por la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. del corazón doloroso e inmaculado de María, Tu amadísima esposa. tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión. Ven por la poderosa intercesión del corazón doloroso e inmaculado de María. del corazón doloroso e inmaculado de María. Amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Del corazón doloroso e inmaculado Inmaculado corazón de María, tu el corazón doloroso e inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ahora ya hago una pequeña oración privada. Señor Jesús, cúbreme, que la Virgen de Guadalupe me cubra con su manto,
y que todo lo que diga que sea para gloria de Dios y triunfo del corazón inmaculado de María, y borra de mi boca o borra de las mentes de las almas que me escuchan todo aquello que no sea conforme a la verdad y que no contribuya al triunfo de tu corazón inmaculado y el pronto reinado de Cristo. Amén. Amén. Cantamos ahora. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer. Ven, 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 Espíritu Santo, transforma mi vida, quiero renacer, quiero abandonarme en tu amor y nadar en tu río, Señor, romper las cadenas de mi corazón. Quiero abandonarme en tu amor y nadar en tu río, Señor, romper las cadenas de mi corazón. Espíritu Santo, ven, en el nombre del Señor, purifícame, santifícame, toda mi vida, purifícame, santifícame. Me dejó cantando solo, amor. Donde está el Espíritu Santo, hay paz, hay serenidad, hay gozo. Que el Espíritu Santo expulse de tu corazón todo temor, toda tristeza, toda inquietud, toda turbación, toda ansiedad, todo enojo. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto, te proteja de todo mal, de toda enfermedad, de todo virus, terremoto, oscuridad, inundación, de todo ataque del demonio. Ahora nos signamos todos con el signo de la cruz en la frente. Hazlo como si fuera un estilete. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos los que han hecho la señal de la cruz en la frente, yo sello con la sangre de Cristo y en el nombre de Jesús esta cruz con la que te ha asignado, para que cuando venga el Señor reconozca su signo en tu frente. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como ustedes sabrán y se darán cuenta, además de que no sé si me dure la voz, es muy difícil resumir en un par de horas lo que escribí en estos libros. Por eso les recomiendo a todos que se comuniquen con Jenny o con Esther González y les pidan los datos para adquirir esos libros que les pueden ser útiles para sus reflexiones. Perdón, padre, he puesto el link. ¿Qué es lo que está por venir? Lo que está por venir es el reino de Cristo y su victoria definitiva sobre el demonio, el pecado y la muerte. Lo que está por venir es el fin del mal, el triunfo del corazón inmaculado de María, un nuevo amanecer, cuando después de los 3 días de tinieblas y después de que los ángeles de Dios se lleven toda la cizaña que el enemigo sembró en el campo de Cristo, María enviará a su ángel y a sus ángeles y encadenará a Satanás y a sus ángeles en el infierno. Lo que está por venir
y ya estamos en ella. Es una gran purificación para el mundo, para la iglesia y para cada individuo. La primera purificación fue en agua con Noé. La segunda fue en sangre con Cristo. La tercera, que nos corresponde a nosotros, a esta generación, será completa, será total, será absoluta y será en fuego. Exactamente, literalmente, como lo dice la bendición del agua bendita del misal romano latino, que se tiró a la basura después del concilio. Al final decimos: por aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos y a este siglo por el fuego. Así lo dice la fe, así lo dice el ritual romano en latín, que se tiró a la basura después del concilio. La primera purificación en agua fue la del Padre. La segunda purificación en sangre fue la del Hijo. Y la tercera purificación en fuego será obra del Espíritu Santo. Este fuego purificará, pero no destruirá nada de lo que hemos construido con el oro del amor de Dios y la plata del amor al prójimo. Sí destruirá absolutamente todo lo que no se ha construido con paja, con vanidad, con soberbia, con orgullo, con envidia, con celos, con avaricia. Todo absolutamente será destruido. Ciudades, edificios, pueblos, naciones. Todos los reinos serán absolutamente destruidos. Pero nosotros no tenemos nada que temer si hemos construido con el oro del amor a Dios y la plata del amor al prójimo. Tercero, lo que está por venir, aunque no en el orden que lo voy a decir, primero es la peste, el COVID-19, después el COVID-20, después el COVID-21, etcétera, etcétera. Después vendrá el terremoto de México, que será un aviso para los demás países. Después vendrá el hambre, después del hambre la guerra, después de la guerra el anticristo, que traerá la paz y seguridad a costa de renunciar a tus principios cristianos. Después del anticristo, la purificación en fuego, provocado, como dice Daniel en el capítulo 2, por una piedra no movida por mano humana, que destruirá todos los reinos y los convertirá en polvo, y no quedará recuerdo de esa civilización. Esta profecía es verdadera y está en la Biblia. Y la interpretación que da Daniel es verdadera y está en la Biblia. Si tú ignoras la Biblia, ignoras las Escrituras, seas sacerdote, obispo, religioso, seminarista, es tu culpa. Es tu culpa. Porque todos deberíamos de ser profesionales en las profecías, en las Escrituras, en los evangelios. Sino que vas a predicar si no predicas el evangelio. Así pues, después de esto, de esta separación definitiva del trigo y la cizaña, que será en la fiesta judía de la cosecha, y la cosecha es una fiesta de alegría, se separará el trigo de la cizaña, sucederá en la fiesta judía de la cosecha. Y después de eso, vendrán cielos nuevos, tierra nueva, llegará el triunfo de María, el reinado de Cristo y un nuevo amanecer. Esto es lo que sucederá, esta es nuestra esperanza, es nuestro gozo, es nuestra alegría y es lo único que nos va a poder sostener en la fe al pasar estos 5 años que nos quedan de tribulación. Hay algo que tiene que suceder antes de la manifestación del anticristo, y es la muerte de uno de los 2 papas.
aunque digo que el anticristo no va a tener ya mucho trabajo que hacer, porque ya le está pavimentado el terreno, ya está pavimentado el camino. Nuestras mentes, las mentes de la mayoría, a través de la radio, de la televisión, del internet, ya están condicionadas a creerse todas las mentiras del anticristo, ya están condicionadas, ya están, por así decir, ya tienen un chip mental para cuando venga el anticristo, todos salgan a recibirlo como se recibió a Cristo, con aplausos y vidas, como si fuera el Mesías. Así se recibirá al anticristo como nuestro liberador, como nuestro salvador, una réplica falsa de la entrada de Jesús el domingo de Ramos. Cuarto, para entender lo que está sucediendo, son necesarias tres claves, que si un sacerdote, un religioso, un seminarista, un seglar, un hombre religioso no las tiene, no puede entender nada de lo que está sucediendo y cree que el coronavirus va a pasar y que todos vamos a volver al reventón, a Las Vegas, al bar, a los antros de vicio, porque eso es lo que esperan, que se acabe todo para volver a lo mismo. I'm sorry, my friend, no vamos a volver a lo mismo. Más vale que te vayas preparando. Por eso digo, no lo pueden entender ni nunca lo van a creer, ni aunque caiga fuego del cielo, no lo van a entender, no lo van a creer. Para ellos todos son fenómenos naturales. El coronavirus, los terremotos, los tsunamis, las señales en el cielo, las granizadas, los huracanes, todos son fenómenos naturales. Y es verdad que son fenómenos naturales. Pero se les olvida que el que está en control de todo lo que sucede y no sucede nada sin que Dios no lo permita, no lo quiera. Entonces, estar atentos a los signos de los cielos como nos pidió Jesucristo. El modernismo, la suma de todas las herejías, consiste precisamente en buscar una explicación natural a todo lo sobrenatural. En muchos seminarios se ha educado a los futuros sacerdotes a interpretar naturalmente, científicamente, psicológicamente, todo lo que sucede, incluidas las posesiones del demonio. Sus análisis no son trascendentes. Parece que la iglesia, como dice el Apocalipsis, se ha sometido a los reyes de la tierra y se ha convertido en una ONG, donde todo lo que predica no suena diferente a lo que dicen las organizaciones gubernamentales. Segundo, para entender todo lo que está sucediendo y lo que yo voy a explicar, es necesario creer en las apariciones marianas, como lo predijo Montfort, que así como la Virgen María, lo dice en el capítulo 3, números 49 a 62, que los deben estudiar y aprender de memoria. Así como la Virgen María precedió la venida de Cristo en silencio y oculta, así precederá la segunda venida, pero ya no lo va a hacer oculta, sino en poder, en misericordia y en gracia, convocando a su remanente fiel, a los apóstoles de los últimos tiempos. María no viene a decirnos que nos escondamos en cuevas, no. Si tenemos que ser precavidos, si ya sabemos lo que va a suceder, pues como Noé nos ponemos a trabajar también en la preparación material de nuestra salvación. Pero digo, lo que María viene a decirnos es a convocarnos al remanente fiel y a prepararnos para la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La tercera clave para entender lo que está sucediendo actualmente y para creer que ya estamos en los últimos tiempos, que ya hemos entrado en el segundo año de la purificación, es necesario tener la clave de la iglesia. A pesar de lo que dijeron todos los santos padres, y nos lo recuerda el catecismo,
diciendo que la iglesia, esposa de Cristo, pasará por la misma pasión de su esposo, muchos no lo creen, muchos no lo entienden. Lo que para muchos consiste en la renovación de la iglesia, una iglesia inclusive, democrática, donde ahora las verdades de fe y las normas de conducta se deciden por voto de la mayoría, un ecumenismo falso donde ya no se busca que todos formemos parte de un solo rebaño y un solo pastor, donde los mandamientos se convierten en sugerencias, donde la conciencia se pone por encima de la ley divina, donde la obligación de anunciar el evangelio se sustituye por el diálogo, una iglesia que resalta lo secundario, las injusticias sociales, la inmigración, el cuidado de la naturaleza, y lo pone por encima de lo más urgente, el llamado a la conversión, repetir las mismas palabras de Cristo al inicio de su predicación. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Eso que ya no se predica en la iglesia, viene la Virgen María a predicarlo, a decirnos exactamente lo mismo que Cristo decía al inicio de su evangelio. Si no se entiende la problemática de la iglesia y no se entiende la gran apostasía, no van a entender nada de lo que está pasando. Porque San Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, pone como condición, antes de la entrada en los últimos tiempos y la manifestación del anticristo, dice, primero tiene que venir la gran apostasía. Así que, si no entienden que estamos ya en la gran apostasía, si todos los cambios y las reformas les parecen correctos, incluso los cambios que se hacen a normas e instituciones de derecho divino, cosa que ya no entienden ni siquiera los sacerdotes, ya no entienden que las normas, derechos establecidos de derechos divinos, y nadie, ni el Papa, ni todos los obispos en comunión, los pueden cambiar, porque es de derecho divino, pero ya no entienden lo que son normas de derecho divino. Entonces, no se entiende la gran apostasía, y si no se entiende la gran apostasía, pues vamos a la playa a rascarnos la barriga, aprovechar el coronavirus para descansar, tomar un poco de aliento, porque pronto todo va a volver a la normalidad. Es el mismo Jesucristo el que nos da las señales de los últimos tiempos. Cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo, huyan a las montañas. Cuando veáis la abominación de la desolación, esto se repite, se vuelve a repetir. Cuando veáis, ¿qué significa cuando veáis? Algo que todos verán en todas las pantallas de televisión, en todos los celulares, en todos los iPads, todos lo verán. Algo que todos verán. Cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo y de las montañas. Pongan atención a esas palabras. Ver, todos lo verán. Signo evidente. Pero siempre hay necios, no tontos, no ignorantes. Cristo no los llama tontos, no los llama ignorantes. Siempre hay necios que ven que a pesar de ver las cosas con claridad, las niegan, las rechazan. Lo extraordinario de esto, cuando veáis la abominación de la desolación, es que será algo visible para todos. Y sin embargo, la ceguera será tal, la pérdida de la fe será tal, el modernismo habrá cegado y la televisión tanto sus mentes que negarán lo que sus ojos ven. Todos verán esta abominación que no es otra cosa que el rechazo de Dios para dar culto a los ídolos. Se verá claramente el ídolo en el lugar santo, se verá claramente en todas las pantallas del mundo
que se le da culto a un ídolo, postrados de rodillas con la frente hasta el suelo. Se le da al ídolo, a Satanás. Padre, perdone Lo que se niega a Cristo. No te pongas de rodillas, no te pongas de rodillas, es una ofensa. Pero ante Satanás sí. Ante el ídolo sí. Si eso se da en el lugar santo por excelencia, esto significa que también en muchos lugares santos se está dando lo mismo. Y entonces, ¿qué nos toca hacer Porque a nosotros? Satanás se cree Dios. Y no solo quiere ser adorado, quiere ser adorado en el lugar en donde a Dios se le da culto. En el templo, en Jerusalén, en el templo santo de Jerusalén, en el templo de Dios, en el lugar santo. El demonio quiere sentarse en el trono de Dios y ser adorado en el lugar donde a Dios se le da culto. Por eso dice Jesús, salgan de ahí. Si no, no lo podría decir. ¿Cómo salgan de Jerusalén si esta es la ciudad santa? ¿Cómo salgan del lugar santo? ¿Cómo salgan de las iglesias si es el lugar santo, si es el lugar del culto? ¿Cómo puede decir Jesús eso? Eso no lo puede decir Jesús. A no ser que se dé una situación muy parecida a la que se dio en tiempos de los apóstoles. ¿Qué fue lo que hicieron? Se salieron del lugar santo, se reunieron con María en una casita con los apóstoles en el cenáculo y ahí se pusieron a hacer oración. Y cuando fueron a predicar al templo, llega el sumo sacerdote, lo que sería la más alta jerarquía actualmente en la iglesia, y le dice, tú no puedes predicar aquí. ¿Por qué no? Porque tú estás predicando que Jesús es el Mesías. Pues sí, es verdad. Sí, pero no lo puedes predicar. ¿Por qué no? Porque si predicas que Jesús es el Mesías, nos van a acusar a nosotros de que lo matamos y se van a acabar las limonas. ¿Entiende? Se nos acabó el business. Entonces, ¿no lo puedo predicar en el templo? No, en el templo no. Vete a otro lado. ¿En las sinagogas? No, tampoco en las sinagogas. ¿Tampoco en las sinagogas? No. Aquí mando yo. Entonces, ¿qué dice Pedro? Lo siento mucho. No te voy a obedecer. ¿Y por qué no me vas a obedecer si yo soy la máxima autoridad? Si eras la máxima autoridad. Pero yo te oí cuando tú dijiste, no tenemos más rey que al César. Tú te sometiste a la autoridad civil y al someterte a la autoridad civil perdiste toda autoridad. Porque si tú te sometes al César y yo te obedezco a ti, estoy obedeciendo a César, no a Dios. ¿Lo entiendes, Méndez? ¿O te explico, Federico? Entonces, hay que obedecer a Dios, por supuesto, hay que ser obedientes. Amén. Pero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres desobedientes que se rebelan contra el reino de Dios y se someten a los reyes de la tierra, que le dan al ídolo lo que le niegan a Cristo en la Eucaristía. Por eso, dejémonos de pleitos. No acusemos a nadie. No hablemos mal de nadie. Eso no le gusta a Jesús. Dios nos va a juzgar a todos, comenzando por los de arriba. Va a llamar a los siervos, nos va a llamar a mí. Nos va a pedir cuentas de nuestro trabajo. Y nada más nos va a hacer una pregunta. ¿Cumpliste tu deber? ¿Eres el Papa? ¿Confirmaste a la gente en la fe? ¿Cumpliste tu deber? ¿Eres obispo? ¿Advertiste de los peligros a las almas? ¿Cumpliste con tu deber? ¿Eres sacerdote? ¿Celebraste con devoción la Eucaristía? ¿Estuviste dispuestos para los fieles que te solicitaban? ¿Cumpliste con tu deber? Sí.
Felicidades. Felicidades. Dios te va a premiar, papa. Dios te va a premiar, obispo. Dios te va a premiar, sacerdote, si cumples con tu deber. Y Dios va a premiar a los fieles si cumplen con su deber. Ya te casaste, ya te malaste, ahora te aguantas. Nada más quedan 5 años, aguántate. Es tu cruz, es tu cruz. Padre, si hay que pasar por esta purificación para que luego venga el retorno de Cristo, que es nuestra esperanza está en Cristo y en esa vida y en su retorno. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a eso? Así como le costó a San Pedro, él no quería que Jesús pase por la pasión. Entonces, ¿cómo ayudarnos a ver esto como algo temporal y algo necesario para luego disfrutar en ese triunfo de María? La única manera es cultivar la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza que está basada en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta 2 palabras, 2 frases del Evangelio que deben subrayar y meditar. La primera es: no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Tu única preocupación debe ser el que no formas parte del pequeño rebaño. Y te va a agarrar la tribulación sola, por egoísta y por tonta. No debes vivir sola. Debes de vivir en comunidad, formar comunidades de vida cristiana. Vendan sus casas, váyanse a otro lado, júntense en su casa, si no las pueden vender, júntense todos y formen una comunidad, es decir, un pequeño rebaño de gente mariana, carismática y eucarística. En sus casas, como es aquí estoy con mi comunidad. A ver, un aplauso a la Virgen María, por favor. Estoy con mi comunidad. Aquí nos reunimos una vez por semana a cantar, a rezar el rosario y a bailar, porque me está preguntando cómo le hacemos. Si no tienes esperanza, no hay nada que hacer, pero si tienes esperanza en las palabras de Cristo que te dice: no temas, pequeño rebaño, porque mi Padre se ha dignado daros el reino. Si entendiéramos lo que es ese reino, wow, es el paraíso, es la entrada al paraíso. Recuerden que Ángel con espada de fuego nos expulsó del paraíso, y ahora con María y con Cristo vamos a entrar en cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a ver los unicornios, vamos a ver los caballos alados, nuestros cuerpos van a ser transformados. Lo que diga es poco, porque el paraíso que vamos a vivir es muchísimo más bello que el paraíso que vivieron nuestros padres. Muchísimo más bello. Y era hermosísimo. Muchísimo más bello, porque cuando Cristo le desbaratan una cosa, la hace siempre mejor. ¿Sí? La segunda frase, anótenla, escríbenla, medítenla. Cuando estas cosas comiencen a suceder, complétenme la frase. Levanten la cabeza porque se acerca su liberación. ¿Ven? Estamos en el calabozo, como el siervo con el que comencé la historia. Pero de ahí vamos a salir algo mejor. Y Dios nos va a librar de algo peor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, terremotos, tsunamis, coronavirus 1, coronavirus 19, coronavirus 20, coronavirus 21, coronavirus 22, caída del satélite del Nibiru que va a llegar y va a derramar fuego sobre toda la tierra. Alégrense, alégrense, porque no podrá hacernos nada mal.
Amén. Tú que hiciste de Yahvé tu refugio. Tú que dijiste, Yahvé, en ti confío. Él te librará de la red del cazador, del coronavirus, de la peste funesta, del terremoto, del tsunami. Tú que hiciste, y si no hiciste de Yahvé tu refugio, te va a llevar la consonante de nada. Caramba. Y deben salir de la ciudad. Si es posible, no deben vivir en las ciudades. Las ciudades se van a convertir en problemas de muchos conflictos. Las ciudades funcionan con tecnología, con carreteras, con luz, con gas y con agua. No van a tener nada de eso muy pronto, muy pronto. Las ciudades se van a convertir en cementerios. Vas a tener que vivir como ya están viviendo todos los emigrantes en Los Ángeles, California. Si no has visto eso, métete al internet, emigrantes en California, viviendo en casas de campaña, en las banquetas. Así vas a terminar tú también. Y más, si ahora estás escondida en tu casa por miedo, el demonio te va a hacer salir y te va a hacer dormir en el jardín, en la banqueta. Así que ve comprando tu casa de campaña. Entonces, no debemos tener miedo. Si tienes fe, no tendrás miedo. Y tu miedo es proporcional a tu falta de fe. Por eso hay que recordar que no solo tenemos un gran enemigo de 7 cabezas, sino tenemos grandes aliados. Reconoce tus aliados, invoca a tus aliados ahora. No esperes el momento de la dificultad. La Virgen María, tu ángel de la guarda, San Miguel, tu santo protector, el santo de tu familia. Muchos de ustedes ni tienen santo de su familia. Nosotros en nuestra familia siempre le damos culto a Nuestra Señora del Refugio y tenemos Nuestra Señora del Refugio. Si han visto mis videos en la casa de mi hermana, verán siempre Nuestra Señora del Refugio. Y toda la familia Rivas, el día de Nuestra Señora del Refugio, nos reunimos a rezar, rezamos la novena del refugio. Tenemos protectores, tenemos detentes en las puertas, tenemos muchos santos que nos protegen. ¿Sí? Haz tú lo mismo. Relación vivencial, experiencial con María, con los ángeles, con Dios. Lectura de los salmos de protección. Salmo 91, Salmo 22, Salmo 50. Entonces, comencemos. Vamos caminando con María, guiados por el Espíritu Santo, hacia un glorioso amanecer. Esa es nuestra esperanza y nadie nos la va a quitar porque está basada en las promesas de Cristo y en las promesas de María. Por eso decimos todos, Maranatha, ven Señor Jesús. Repitan todos. Maranatha, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Repitan todos. Vamos caminando con María. Vamos caminando con María. Por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. Hacia un glorioso amanecer. Esa es nuestra firme esperanza. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Estamos ya muy cerca. Estamos ya cerca. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Maranatha, ven Señor Jesús. Nos faltan pues 5 años de tribulaciones. Los hechos y los eventos seguirán creciendo en maldad y en rebelión contra Dios hasta la llegada del anticristo. Por eso Cristo nos invita a definirnos antes de que venga a separarnos. Ahora más que nunca pongan atención a sus palabras. El que no está conmigo está contra mí. Nadie se quede como espectador. Nadie se quede en medio. Nadie viva con tibieza su fe. Esta es nuestra esperanza. La llegada del reino de Cristo y el regreso al paraíso. Por eso Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, nada de espantos, nada de temores, nada de llantos,
nada de cara de fuchi. Levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación. Palabra de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. ¿En Amén. qué consiste la Amén. liberación? Amén. ¿En qué consiste esta liberación? Todo lo que nos hace mal, todo lo que nos enferma o daña, todo lo que nos entristece y deprime, está en relación con tres males: el demonio, el pecado y la muerte. Los psicólogos no te liberan, los doctores no te van a liberar, no van a poder. La vacuna no te va a liberar, te va a enfermar más. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo es el vencedor del demonio, el pecado y la muerte. La fe, dice San Pablo, es la espera de las cosas que no se ven. La pérdida de la fe nos está llevando a la desesperación, a la angustia. Por eso es necesario que ya decidan guiarse por la fe y solo por la fe y el Evangelio, que recen su rosario en familia y escuchen los constantes mensajes de María. ¿Qué es lo que viene después de esta gran tribulación? De estos 5 años que nos quedan, vienen cielos nuevos y tierra nueva. Viene el triunfo de María. Viene la nueva Jerusalén, donde judíos y cristianos formaremos un solo rebaño y un solo pastor. Cristo será nuestro único pastor. Esperamos un nuevo paraíso, el reinado de Cristo en la tierra como Él lo prometió. Lo esperamos porque es la promesa de Dios a los que le aman, a los que le sirven, a los que le adoran, a los que se han consagrado a María y conservan su lámpara encendida, su túnica blanca y su alcuza llena de aceite. Jesucristo lo anunció, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. No temas, pequeño rebaño. Esto quiere decir que debemos caminar juntos a otros, no vivir aislados, formar pequeñas comunidades. Es decir, vivir al contrario de lo que te están diciendo en la televisión. Enciérrate, no se reúnan. El otro es un enemigo, es un contagiador potencial, es un posible portador de contagio y de muerte. Ten miedo de tu vecino, ten miedo de tu hijo, ten miedo de los demás. Para formar parte de este remanente fiel, deben estar consagrados a María. No temas, pequeño rebaño. ¿Cuál es ese pequeño rebaño? El rebaño convocado por María, el remanente fiel, los apóstoles de los últimos tiempos, que entienden que estamos en los últimos tiempos. Esa es nuestra esperanza. El triunfo de María sobre el poder del infierno, el reinado de Cristo en la tierra, un nuevo amanecer. Lo que viene no es el fin del mundo, sino el fin del mal y del poder de las tinieblas. El triunfo de María y de todos los hijos que se incorporaron y entraron en el arca de salvación. Muchos videntes hablan de los 3 días de tinieblas. Creo que no hay ninguna profecía que no lo diga, pero muy pocos de lo que sucederá después de esos 3 días. Un glorioso amanecer. Como dice el credo, esperamos la venida gloriosa de Cristo en gloria y majestad, y su reino no tendrá fin. Este reino, como dice el profeta Daniel, no pasará a otras manos, sino permanecerá para siempre. Por eso, si quieres participar en este glorioso amanecer,
Cultiva como los Reyes Magos. Pon tu mirada en el cielo, en las estrellas, y sigue la estrella de la mañana que es María. Y ponte de pie como los Reyes Magos, y caminemos juntos hacia un glorioso amanecer. No estamos solos, hay mucho remanente fiel en todo el mundo, entre los judíos, entre los cristianos, entre incluso los árabes, hay un remanente fiel. Nosotros, como los Reyes Magos, pongamos la vista de la gran señal en el cielo, la mujer vestida de azul, de luz. Nosotros no esperamos el signo, la señal, el aviso, no lo estamos esperando. El aviso sí vendrá, pero será para los malvados, para los que no se han convertido, y los llenará de miedo el aviso. Yo no estoy esperando el aviso. Yo estoy poniendo mi mirada en la gran señal en el cielo, la mujer vestida de luz. María es la gran señal en el cielo que anuncia la llegada del nuevo día, el nuevo amanecer. Pero para entender esto, otra vez volviendo a la misma pregunta, ¿cómo podemos pasar todo esto? Lean el Apocalipsis al final del capítulo 11 y verán lo que dice ahí. Hubo gran oscuridad, temblor de tierra, truenos y relámpagos y una fuerte granizada. No podemos evitar que esto nos estremezca el corazón. El miedo natural a las cosas que suceden no lo vamos a poder evitar, pero nos sostiene la esperanza de que esto no es el fin del mundo, sino una teofanía. Teofanía. Los terremotos en la Biblia, las calamidades, las granizadas, la oscuridad, no son signo del fin del mundo, sino una manifestación de Dios, que Dios viene, que Dios se acerca, así como tembló durante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la tierra se avergonzaba de ver a su Dios desnudo y crucificado. La tierra gemía, la tierra se avergonzaba. Ahora la tierra se va a estremecer, porque viene Cristo glorioso, viene su Rey, viene su Creador. Se estremece la tierra, se oscurece el sol, caen las estrellas. Pero lo que viene y lo que anuncian no es el fin del mundo, sino una gran señal apareció en el cielo. Entonces imagínense lo que va a suceder después de los 3 días de tinieblas. Primer día se oirán llantos y gritos, se verán los demonios, por eso hay que cubrir las cortinas, hay que cubrir las ventanas con cortinas, hay que cerrar la puerta. Se oirán gritos el primer día, arañazos, alaridos. El segundo ya se oirá poco y el tercero ya no oiremos nada. Habrá un silencio tremendo y una oscuridad nunca vista. De repente la gente empezará a salir de sus casas. Todo el mundo estará quemado, purificado por el fuego. Y en el cielo veremos una gran luz, exactamente como lo dice el Apocalipsis. Una gran luz que nos cegará porque nuestros ojos se han acostumbrado a la oscuridad. Y en medio de la luz veremos una silueta oscura, negra, porque nos están cegando, no vemos todavía lo que es. Solo hasta que nuestros ojos se acostumbran a la luz, aparecerá una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pero ya no estará encinta ni sufrirá dolores de parto, porque ya ha dado luz a sus hijos,
a su remanente fiel, todos los que nos consagramos a María y ya hemos entrado en el arca y somos parte del remanente fiel, nos alegraremos y nos llenaremos de gozo ante esa visión celeste. María que nos conducirá como un nuevo Moisés hacia cielos nuevos y tierra nueva. Pero debemos perseverar estos 5 años en fe y en caridad. Cuando digo 5 años, no estoy dando fechas, estoy diciendo, creo, supongo, pienso que serán 5 años, porque los años de tribulación son 7, llevamos 2, pues nos faltan 5. Qué sencillo, ¿no? Si sabes contar, nos faltan 5. Precisamente por eso Dios nos manda como estrella de la mañana a María, que anuncie el nuevo día y como arca de salvación para todos. Dice Jesús que será como en los días de Noé. ¿Y qué le pasó a Noé cuando vino el diluvio? ¿Qué le pasó? Díganme. ¿Se llenó de miedo? ¿Se llenó de temor? ¿Se hizo pipí en los pantalones? No le pasó nada. ¿Por qué? ¿Dios hizo bajar una barca del cielo? ¿Quién construyó el arca? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Lo mismo. Acabo de estar en los Altos de Jalisco y les pregunté a unas personas, ¿por qué están haciendo su casa en círculo? ¿Por qué tienen las ventanas chiquitas? ¿Por qué tienen el seno de cemento armado, el techo de cemento armado? ¿Por qué sus casas son redondas? Y dice, pues mira, a Moisés, a Noé, Dios le dijo cómo hacer el arca, pues a nosotros la Virgen María nos ha dicho cómo hacer nuestros refugios y así los hemos hecho, como nos dijo, siguiendo los planos y los dictados de la Virgen María. Que caiga fuego del cielo, que se inunde la tierra, que tiemble el mar. Nosotros ya estamos preparando. Preparación física, preparación espiritual. Las dos cosas son necesarias. Pero digo, a Noé, si será como en los días de Noé, quiere decir que si tú trabajas por tu salvación y tienes fe y perseveras en la fe y en la caridad, no te va a pasar nada. Claro, que si no tienes tu túnica blanca y eres virgen en necia, porque no dice tonta, dice necia, porque la necia sabe lo que va a venir y sin embargo no se prepara. Necia. No, el pecado no fue que se durmieron, sino que se durmieron sin tener su túnica blanca, su lámpara encendida y su alcuza llena de aceite. Tan sencillo. Túnica blanca, vida de gracia, lámpara encendida, mi fe bien encendida, que no me la parre cualquier soplidito, ¿sí? Y alcuza llena de aceite, obras de misericordia. Y vamos a tener mucha oportunidad de hacer misericordia. Porque van a llegar los papás con sus niños a pedirnos que les demos de comer. Y eso muy pronto. Entonces, no debemos tener miedo porque lo que viene es un glorioso amanecer y María, la estrella de la mañana, que nos anuncia la llegada del reino de Cristo y ya falta muy poco. Así que nada más, queridos amigos, que Dios los bendiga a todos